Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Aquí les traigo el capítulo número 5 de Rock Lee y Escanor en Boku no Hero. Espero sea de su agrado. Escanor se encontraba en su balcón, observando el amanecer mientras bebía un poco de café. Esto se había vuelto una rutina para él, ver el amanecer y observar a Rock Lee hacer sus ejercicios, era algo de todos los días. Sus noches también tenían una pequeña rutina, que consistía en leer un libro bajo la luz de su lámpara. Escanor se había vuelto muy fanático de los libros de ciencia ficción, siempre fue muy fanático de la poesía, pero este nuevo tipo de lectura le llamó mucho la atención. All Might se había dado cuenta de la nueva afición de Escanor, y de vez en cuando le llevaba un nuevo libro. Aunque no todo eran libros en su día a día, no pasaba momento alguno en el que no pensara en sus camaradas. Había sido llevado a ese mundo de héroes y villanos por la fuerza, justo luego de haber derrotado al mandamiento que asesinó al capitán Meliodas. Luego de terminar su café del día, Escanor se apoyó un momento en la barandilla que había en el balcón, mientras era golpeado por una brisa fresca. Estuvo unos minutos observando hacia el infinito, perdido en sus pensamientos, ignorando su entorno. Hasta que un sonido de alguien caminando detrás de él lo devolvió a la tierra, Escanor dejó de estar apoyado en la barandilla y regresó dentro. Donde vio al dueño de esas pisadas, era Rock Lee, que había vuelto de su entrenamiento matutino, y estaba yendo hacia la cocina para buscar un poco de agua. Escanor no se había dado cuenta que Rock Lee ya había vuelto, estaba tan distraído pensando, que se le pasó por alto. En ese momento Escanor sacudió la cabeza, como tratando de alejar esos pensamientos y centrarse nuevamente. Buen día, ¿cómo estuvo tu entrenamiento, Rock Lee? Preguntó Escanor, con un poco de curiosidad. Buen día, Escanor, estuvo muy bien. Respondió un Rock Lee despreocupado mientras se servía un vaso con agua. Luego de que ellos aparecieron en ese mundo, el director Nezu les dio unos dormitorios que estaban dentro de los terrenos de la escuela. Esos dormitorios eran parte del plan que tenía el director, para que los alumnos vivieran en la escuela en un futuro, pero como Escanor y Rock Lee no tenían vivienda, el director optó por darles 2 cuartos, compartían el baño y la cocina. Así que había días donde cocinaba Rock Lee y otros donde lo hacía Escanor. Eran básicamente compañeros que compartían casa y estudiaban juntos, aunque a Escanor le resultaba incómodo que lo tratasen de estudiante, sabiendo que él ya era mayor que algunos profesores. Luego de beber el agua, Rock Lee apoyó el vaso vacío sobre una mesa y se dirigió al baño. Mientras Escanor encendía la televisión y se dejaba caer sobre el sillón, cambiando de canales dio con el noticiero, donde estaban dando el clima, decían que hoy sería un día muy caluroso, y el sol estaría muy fuerte durante todo el día, así que aconsejaban usar protector solar, y beber mucha agua para mantenerse hidratados. Escanor siguió al pie de la letra lo que decía en el noticiario, y se levantó para buscar una botella de agua, para meterla en su mochila. Durante las actividades físicas, tenían acceso a agua. Pero él pensó que era mejor tener la botella y no usarla, que necesitarla y no tenerla. Mientras estaba rellenando la botella de agua, un sonido lo interrumpió. Pensó que era la televisión, así que se dirigió de vuelta hacia la tele, cuando de repente el sonido volvió a escucharse, pero no provenía de la televisión, sino que venía de la puerta de entrada, era el timbre. A pesar de vivir ahí hace semanas, aún había cosas que se le pasaban por falta de costumbre, como el cargar la batería del celular que le habían regalado, y en este caso se le olvidó completamente de la existencia del timbre. Lentamente Escanor se dirigió hacia la puerta y la abrió. Al abrir la puerta vio a una persona muy conocida, esto lo sorprendió a Escanor. ¿Puedo pasar?, preguntó la persona. Oh sí, claro que puede pasar, señor All Might, dijo un Escanor sorprendido. Perdón por venir tan temprano, pero mi día a día siempre está lleno, ser héroe y profesor, me consume mucho tiempo, dijo un All Might claramente cansado. Oh, no se preocupe, All Might, lo entiendo perfectamente, dijo Escanor enérgicamente. Tenía tiempo que no venía a verlos aquí, y tenía curiosidad de ver cómo están llevando este choque de culturas, dijo All Might mientras caminaba hacia el sillón. All Might ya había ido a visitarlos, para ser más preciso fue luego de aquel enfrentamiento que tuvo contra Rock Lee y Escanor. All Might fue a visitarlos porque temía que daños le había provocado a Rock Lee ese enfrentamiento, se asustó un poco cuando Recover Eagle le dijo que Rock Lee estaba bien, bueno casi bien porque tenía algunos leves desgarros en su brazo izquierdo, esto hizo que All Might fuera a pedirle disculpas a Rock Lee, diciéndole que se había excedido.
Pero Rogli le dijo que no era culpa de él, los desgarros eran por la técnica que uso, el abrir la primer puerta interna y llevar el límite muscular al máximo, era algo que no debía usarse a menos que sea muy necesario, y eso era algo que Rogli había olvidado durante esa batalla. Ahí fue cuando el que comenzó a llorar y pedir disculpas fue Rogli, diciendo que actuó como un niño, usando esa peligrosa técnica, y repetía una y otra vez que si Gai-sensei lo hubiera visto estaría muy decepcionado de él. Y así fue como All Might, que fue a pedirle disculpas a Rogli, terminó recibiendo disculpas de Rogli, aunque Rogli no le pedía disculpas a él, sino que parecía que le pedía disculpas a su viejo sensei. All Might, bienvenido a nuestra casa. Dijo una voz enérgica a lo lejos. Era la voz de Rogli, que había salido del baño al mismo tiempo que All Might entraba. Hola, buenos días Rogli, ¿cómo te encuentras? Preguntó All Might mientras tomaba asiento en el sillón. Me encuentro muy bien, y estoy listo para la revancha. Decía un Rogli confiando mientras se dirigía al sillón donde estaban, sentados Escanor y All Might. Este chico tiene muchas energías, se decía All Might en pensamientos mientras le respondía. Jaja, tal vez en algún otro combate simulado nos enfrentemos, pero no prometo nada. Decía un All Might enérgico. Mientras esto sucedía, Escanor reía tímidamente, al ver esa situación tan peculiar. Pero todos se callaron instantáneamente cuando el rostro de All Might se volvió serio y se clavó en la televisión. Esta es la semana número 4 donde no se registran crímenes. Han sido días muy pacíficos últimamente, los héroes deben estar haciendo un trabajo impecable. Decía la presentadora de noticias. Esto deberían ser buenas noticias, pero al parecer All Might se mostraba incómodo. Ya han pasado 4 semanas desde que se registró el último crimen, 0 asesinatos, 0 robos, 0 actos de vandalismo. Decía All Might seriamente. ¿Pero eso no son buenas noticias? Preguntó Escanor confundido. Claro que son buenas noticias, pero es muy raro que de repente todo acto criminal desapareciera. Dijo All Might seriamente. Eso es muy raro, aunque esta es una sociedad de héroes, en la televisión siempre pasaban noticias sobre robos o pequeños hurtos como carteras y esas cosas, pero últimamente todo es color de rosa. Dijo Rogli seriamente. Exactamente, joven Lee. Pequeños robos siempre son comunes, pero últimamente no hay nada, eso me tiene un poco nervioso. Aunque tal vez solo sea un momento de paz y este viejo se preocupa por nada. Dijo All Might mientras se rascaba la cabeza. Todos se quedaron en silencio unos segundos después de eso, pero el silencio fue terminado por el celular de All Might, que comenzó a sonar. Ante esto el símbolo de la paz atendió el teléfono mientras se levantaba del sillón, y se dirigía frente al balcón donde estuvo Escanor hace unos minutos. Ser el símbolo de la paz de este mundo, debe ser un trabajo muy pesado, ¿no crees? Preguntó Rogli a Escanor. Es verdad, si no está en el colegio, siempre está ayudando a las personas, es algo muy admirable, respondió Escanor. Mi idea era venir y desayunar con ustedes chicos, pero debo ir a una reunión, disculpen. Dijo All Might apenado. A lo que ellos respondieron que no había problema alguno, All Might rápidamente se dirigió a la puerta y dijo. Nos vemos en las prácticas de más tarde. Y salió corriendo a gran velocidad. ¿Prácticas? ¿Hoy tendremos combates nuevamente? ¿O si lo necesitaba? Aunque entrene todo el día, si no tengo combates con gente fuerte, siento que me oxidaré. Dijo Rogli entusiasmado. Eso está escrito en el cronograma que nos dieron, ¿no lo leíste Rogli? Preguntó Escanor. Bueno, no lo leí aún porque, me gustan las sorpresas. Dijo un Rogli nervioso. Escanor soltó una leve risa, claramente Rogli no había leído el cronograma de estudios, y no quería admitirlo. Ya habían pasado varios días desde aquel encuentro entre All Might vs Rogli y Escanor. Los días habían transcurrido normalmente, bueno, casi normalmente, porque la escuela fue atacada por una jauría de periodistas, que ingresaron a la fuerza por la puerta principal, y cuando sucedió la falla de seguridad, sonaron las alarmas y todo se volvió un caos. Escanor casi fue aplastado en la cafetería, pero Kirishima se las arregló para ayudarlo a levantarse. Rogli, al escuchar las alarmas, se dirigió corriendo hacia la puerta principal, para tratar de ayudar en lo que pudiera, pero no iba solo, no se había dado cuenta que había 2 alumnos que lo seguían. Al llegar Rogli fue atacado por los periodistas, que lo bombardeaban con preguntas sobre All Might. Rogli estaba atontado por los flashes de las cámaras y por todos los micrófonos, pero fue rescatado por Eraser, que lo enredó entre sus vendas y lo alejó de ahí, pero eso no acabó ahí, sino que Eraser le dio una reprimenda. Hay una alarma que viene de la puerta principal porque hubo una brecha y tú corres como Juana la loca directamente hacia aquí. Preguntó Eraser enojado. Bueno, yo quería ayudar y tratar de...
Decía Rogli tartamudeando. Fuera de mi vista antes que te expulse. Dijo Eraser. Rogli comenzó como a irse desanimado, pero mientras él caminaba lentamente, Eraser volvió a hablar. Ustedes dos también vuelvan a su salón, o los expulsaré. Dijo Eraser mientras miraba unos arbustos. Del arbusto salió Bakugo y Todoroki, que habían seguido a Rogli hacia la puerta. Rápidamente se inclinaron pidiendo disculpas y se retiraron sin hacer un show como si hizo Rogli. Pasado ese incidente se debía votar al presidente de la clase, donde Deku había ganado y en segundo lugar quedó Momo, pero luego del incidente donde Lida ayudó a toda la escuela a calmarse, Deku le cedió el puesto a Lida. Eso era lo más resaltable que había sucedido en los últimos días. Ya faltaba poco para la hora del ingreso, Escanor y Rogli se fueron a cambiar de ropa y ponerse el uniforme, y se dirigieron a su salón de clases. En el camino hacia el salón una voz los detuvo, era la voz de Deku. Buen día, Escanor, Lee, ¿cómo les va? Preguntó Deku animado. Buen día, Deku, respondieron Rogli y Escanor a la vez. En los últimos días se había formado un pequeño grupo muy marcado en el salón, Deku, Ochako, Lida, Escanor y Rogli. El primero en acercarse a Escanor y Rogli fue Lida, luego de su combate contra All Might, se había acercado para preguntarle a Rogli, para preguntarle dónde aprendió esos movimientos, y luego de charlar un poco sobre técnicas de pelea, la charla se deformó y terminaron hablando de comidas favoritas y esas cosas, y en algún punto Escanor se sumó a esas charlas, seguido por Deku y Ochako. Fue bastante normal el cómo se acercaron todos y formaron ese grupo tan peculiar. Luego de saludarse, ingresaron al salón y tomaron su lugar. Poco a poco todos los alumnos fueron llegando. Una vez estuvieron todos, llegó el profesor Eraser y dijo: hoy tendremos día de práctica, haremos rescate en desastres naturales, así que en orden vayan a la entrada y suban al autobús. Al fin trabajos de héroes. Dijeron todos los alumnos a la vez. Bueno, todos no, Rogli y Escanor, ustedes deben ir a la enfermería para realizarse exámenes médicos, ustedes dos aún no los hacen y además tú Escanor aún debes dar los detalles para tu traje de héroe. ¿No podemos hacerlo después, Aizawa-sensei? Nos perderemos la clase si vamos ahora. Dijo Rogli. No les tomará mucho, luego nos alcanzarán. Dijo Aizawa mientras se dirigía hacia la puerta. Esto deprimió a Rogli, que dijo en voz baja. Ánimo chicos, diviértanse, luego los alcanzamos, dijo esto mientras arrastraba sus pies hacia la enfermería. No se preocupen por nosotros, después iremos. Dijo Escanor alegremente. Los estaremos esperando chicos, terminen rápido. Dijo Ochako alegremente mientras salían hacia afuera seguida por Deku y Lida. Una vez llegados al autobús, Lida tomó el mando tratando de ordenar la fila, pero realmente nadie le hacía caso. Una vez casi todos subieron al autobús, este arrancó y se dirigía a la locación donde harían el entrenamiento el día, que quedaba a unos kilómetros de la escuela. Una vez sentados los alumnos comenzaron a hablar. Creo que Aizawa-sensei no le tiene mucho aprecio a Escanor y Rogli, dijo la chica rana. Ahora que lo mencionas, Aizawa-sensei se veía un poco enojado luego de la pelea contra All Might. Dijo Zero. Eso debe ser porque Rogli hizo todo y Escanor solo escapó. Dijo Iniro. A todo esto, ¿cuál es el Kosei de Escanor? Preguntó Kaminari. No deberían hablar de sus compañeros cuando no están presentes. Decía Lida agitando los brazos. Deku, tú estás siempre con Escanor, ¿sabes cuál es su Kosei? Preguntó Kaminari. A lo que Deku comenzó a tartamudear y no sabía qué decir, pero fue salvado por la campana, bueno, mejor dicho salvado, porque el autobús comenzó a detenerse, porque habían llegado. Bien, llegamos, todos bajen de forma ordenada, dijo Aizawa-sensei. Todos al bajar, estaban sorprendidos por lo grande que era la zona de entrenamiento, era mucho más grande que la escuela, y frente a la entrada había una persona esperándolos. Ochako fue la primero en reconocerlo. Es el héroe 13. Dijo Ochako, a lo que el héroe 13 le devolvió el saludo. El héroe 13 era un héroe que se especializaba en rescates, eso era algo en lo que Ochako estaba interesada. El héroe 13 comenzó a explicar en lo que se basaría el entrenamiento del día. Mientras entraban a la zona de entrenamiento y cerrar la puerta, Aizawa se acercó a 13 para preguntarle algo, y 13 dijo algo que los alumnos no escucharon, pero sí vieron que mostró 3 dedos. La mayoría de alumnos no entendió eso, y lo dejaron pasar y se centraron en lo grande que era el lugar.
El único que entendió qué significaba eso fue Deku. Claramente se referían a All Might, debido a una herida que tenía el símbolo de la paz. Sus horas como héroe eran limitadas, y se suponía que él debería estar ahí también. Lo poco que había dicho Aizawa en el autobús era que se iban a dividir en 3 grupos para trabajar en distintas áreas, lo que ahora al ver a 13 significaba que los 3 grupos serían comandados por Aizawa, 13 y All Might, pero al no estar All Might tal vez se dividirían en 2 grupos. Esas preguntas se hicieron presentes en la mente de Deku, pero sus pensamientos fueron interrumpidos, cuando una sensación extraña se sentía en el lugar, y una especie de portal comenzaba a emerger cerca de una fuente de agua, y una vez ese portal se hizo más grande. Muchas personas comenzaron a salir de él, eran personas de todo tipo. Ante esto Aizawa dio un paso al frente y le dijo a 13, que proteja a los alumnos. ¿Esto es parte de la prueba, como en el examen de ingreso?, preguntó Lida. Pero Aizawa le respondió en un tono de voz duro. Esto no es una prueba, ellos son villanos reales. Esto hizo sentir el verdadero terror a los alumnos, que a pesar de estar estudiando para ser héroes profesionales, aún estaban lejos de tenerse confianza suficiente como para pelear contra villanos. Mientras tanto del portal seguían saliendo muchas personas, hasta que un punto de ese portal salieron 3 personas y el portal comenzó a cerrarse, tomando una forma humanoide. En total eran 4 personas las que habían aparecido por último. Una de ellas era una persona que tenía muchas manos por todo su cuerpo, el otro no parecía humano, era como una especie de humo negro que luchaba por mantener una forma humanoide. Luego estaba una especie de criatura grande, que tenía piel negra, su cabeza era extraña y dejaba al descubierto lo que parecía ser su cerebro, y por último había un extraño hombre con un traje blanco, que mantenía sus manos en los bolsillos de su pantalón. Por alguna extraña razón a Deku se le revolvió el estómago al ver a ese tipo de traje. Los alumnos se mantuvieron cerca de la entrada con el héroe 13, mientras Aizawa corrió hacia las personas que habían aparecido y empezó a combatir con ellas. Uno pensaría que un solo hombre no podría pelear contra tantos enemigos, pero ese no era el caso. Eraser peleaba elegantemente, y uno por uno eran derrotados por el héroe. Los alumnos quedaron sorprendidos al ver al vago de su profesor dar tal espectáculo. Mientras ellos halagaban a su profesor, Todoroki se dio cuenta que la mirada del héroe 13 estaba clavada en esas extrañas 4 personas que aparecieron al final. El héroe 13 rápidamente se dio cuenta que los que estaban siendo derrotados por Aizawa eran criminales pequeños, que no representaban gran amenaza, pero esos 4 que aún no habían hecho nada, claramente significaban malas noticias. Al ver cómo toda la escoria que habían reclutado en los últimos días eran derrotados fácilmente, esto hizo que Shigaraki comenzara a rascarse frenéticamente el cuello. Sabía que eran inútiles, pero al menos tenía esperanza de que me sorprendieran, pero ni siquiera pueden contra ese tipo de las vendas, decía Shigaraki enojado. ¿Debería iniciar con los preparativos Shigaraki?, preguntó Kurohiri. A lo que Shigaraki respondió. No veo a All Might por ninguna parte, supongo que aún no llega, pero mientras tanto podríamos asesinar a sus pequeños alumnos. Eso lo enfadará, decía Shigaraki mientras reía y se rascaba el cuello ferozmente. Kurohiri tomó eso como una orden y rápidamente comenzó a desaparecer y apareció frente a los alumnos que eran protegidos por el héroe 13, y tal como ocurre en la historia original, luego de un pequeño enfrentamiento, Kurohiri logra herir al héroe 13, y logra separar a todos los alumnos en distintas zonas del área, tal cual sucedió en el anime, y en otro pequeño combate, Lida logra salir del lugar para pedir ayuda. Esto hace que Kurohiri regrese a donde estaban Shigaraki y los demás, donde les dice que separó a todos los alumnos, pero uno logró escapar. Esto pone de muy mal humor a Shigaraki. No solo All Might no estaba ahí, sino que aparte de que un solo héroe estaba pateándoles el culo a todos sus aliados, ahora resulta que un alumno pudo escapar. Kurohiri, si no fueras la puerta y salida, te mataría. Tanto planeamiento para esto y todo sale mal, decía Shigaraki enojado. Mis más sinceras disculpas Shigaraki, pero aún no está todo perdido. Aunque ese chico pida ayuda, seguramente es de Atiris, están llamando la atención de todos los héroes del área, dijo Kurohiri tranquilamente. Oh, es verdad, es de Ati ese Riz, me había olvidado de ellos, espero cumplan bien su rol, decía un Shigaraki más calmado. Creo que deberé intervenir, los inútiles de sus amigos casi fueron arrasados por ese tipo de las vendas, dijo Jason en tono burlón. Ante esa declaración, Shigaraki solo lo vio y le dijo que haga lo que guste.
Mientras tanto la pelea entre Eraser y todos esos villanos continuaba, Eraser seguía peleando como si nada, habían pasado unos 10 minutos desde que comenzó a pelear y aún no mostraba signos de cansancio, el estado físico y la diferencia de nivel entre un héroe profesional y la escoria, era muy obvia. Al mismo tiempo que Eraser peleaba, también usaba su Kosei y iba borrando los Kosei de sus enemigos, lo que le facilitaba mucho la pelea, porque esos intentos de villanos no eran nada sin sus Kosei. Eraser ya estaba derrotando a los últimos que aún quedaban en pie, de los 30 que atacaron a Eraser, ninguno fue una gran amenaza realmente, mientras Eraser estaba dándole un golpe en la cara a un rival, por el rabillo de su ojo izquierdo, vio una silueta, que se acercaba a gran velocidad, y en un movimiento rápido, logró cubrirse con sus brazos, pero el impacto fue tan grande que lo hizo caer al suelo y rodar hacia atrás, hasta que finalmente logró incorporarse rápidamente y ahí vio ese sujeto. Oh vaya, lograste detener mi ataque, pareces ser una persona interesante. Dijo el hombre de traje blanco, que aún mantenía sus manos en los bolsillos. Eraser se dio cuenta que este tipo era diferente a los tipos que lo estaban atacando. Cuando los demás atacantes vieron que Jason se sumó a la pelea, rápidamente optaron por alejarse de ellos. Al ver cómo los demás se alejaban, a Jason se le dibujó una sonrisa en su rostro, y comenzó a tronarse los dedos. Esto le dio muy mala espina a Eraser, que solo se quedó mirando en guardia a ese hombre raro. Se nota que posees mucha experiencia peleando, ¿eso lo hará más divertido? Me pregunto qué sabor tendrás. Dijo Jason mientras se saboreaba y tronaba sus dedos. ¿Qué sabor tendré? Se preguntó Eraser a sí mismo, hasta que recordó sobre el misterioso asesino que Ganor Kaibesh estaba persiguiendo, y ahora mirándolo mejor, ese tipo concordaba con la descripción. ¿Tú eres el enfermo caníbal que asesinó a varias personas? Preguntó Eraser con una voz que irradiaba odio. Si fui yo o no lo fui, realmente no importa, ¿o sí? Decía Jason con una risa diabólica. Luego de decir eso, Jason a gran velocidad le lanzó un golpe a Eraser, pero este lo esquivó y respondió, con un golpe directo a la nariz. Esto hizo que por primera vez Jason sacara sus manos de los bolsillos, y lanzara un golpe con la mano abierta. Eraser lo esquivó y retrocedió, pero comenzó a sentir algo tibio en su mejilla. Al tocarse con su mano izquierda, notó que tenía un pequeño corte, y sentía como gotas de sangre dejaban su cara para caer al suelo. Eraser levantó la vista mientras veía como Jason se había detenido completamente y observaba su mano derecha con mucha atención. En la punta de los dedos de Jason había algo rojo, era la sangre de Eraser que había conseguido al cortarlo. Esta es tu sangre, héroe profesional, nunca antes había probado la sangre de un héroe, espero sea especial, decía Jason con una mirada penetrante. Rápidamente procedió a meterse los dedos en la boca, y Eraser fue testigo en primera persona como, la cara de Jason se distorsionaba, y sus ojos parecían salirse de su cara, y comenzaba a jadear y babear, incontrolablemente. Esto es delicioso, déjame tenerte, héroe, te quiero, te necesito dentro de mí. Dijo Jason en un grito tan aterrador, que hasta Shigaraki sintió un poco de escalofríos. Claramente no deseaba estar en los zapatos de Eraser. De la parte trasera de Jason empezaron a salir lo que parecían ser dos tentáculos con escamas. Y volvió a lanzarse a gran velocidad contra Eraser, que al ver cómo se acercaba, activó su Kosei de borrar, y se preparó para responder con un golpe, pero antes de que pudiera levantar sus manos, recibió un fuerte golpe en la frente. Jason había roto su defensa y le dio un fuerte cabezazo. Esto hizo que Eraser se tambaleara un poco, y antes de que estuviera a punto de caer, recibió un fuerte golpe en el estómago, que lo hizo caer de rodillas. Eraser sentía un fuerte dolor en todo su cuerpo, y instintivamente, con sus brazos se cubrió el estómago, tratando de calmar el gran dolor que sentía, pero apenas bajó los brazos, sintió dos manos que sujetaban su cabeza. Al mirar detenidamente vio que era Jason, que sacó una larga lengua y la pasó lentamente por la herida de la mejilla. Esto hizo que Jason diera otro grito de placer, ya no le salía baba por la boca, sino que ya era espuma. Claramente Jason estaba en un trance lleno de éxtasis. Pero una voz interrumpió su banquete. Jason, espero que no hayas olvidado a lo que vinimos. Decía Shigaraki en tono serio. Ya lo sé, vinimos a matar a All Might. Dijo Jason en un tono apenas audible. A pesar de entrar en un frenesí de placer, parecía que no había perdido la cordura. Deja de jugar con ese inútil, luego que matemos a All Might podrás divertirte con él, tráelo hacia aquí, quiero preguntarle algo. Dijo Shigaraki. Jason miraba a Shigaraki con desprecio, y de mala gana lanzó a Eraser frente a Shigaraki como si fuera un muñeco de trapo.
Sé que puedes usar tu Kosei para borrar el de los demás, así que tomaré mis precauciones. Nomu, neutraliza a Eraser, dijo Shigaraki en tono alegre, a lo que el Nomu respondió sentándose en la espalda del moribundo Eraser, y sujetaba fuertemente su cabeza con una mano, mientras con la otra sujetaba el brazo izquierdo de Eraser. Mientras eso sucedía, los tentáculos que había sacado Jason, volvían a meterse dentro de él, mientras él se acercaba lentamente hacia donde estaba Shigaraki. Dime Eraser, ¿dónde está All Might? Vinimos a asesinarlo y no podemos hacerlo si no está. Dijo Shigaraki en tono de burla. Ante esto Eraser miró de reojo al Nomu, y activó su Kosei, pero tan rápido con lo activo, el Nomu le destrozó el brazo a Eraser, que lanzó un grito y comenzó a retorcerse de dolor, ante la mirada llena de miedo de Deku, la chica rana y Mineta, que se encontraban ocultos observando todo. Así que no quieres hablar, bueno está bien, pero ya que All Might no está, debería matar a alguien en su lugar, ¿no crees? Tu cabeza ya se la prometí a Jason, así que solo queda asesinar a esos 3 estudiantes, dijo Shigaraki mientras le daba la espalda y clavaba su mirada en los alumnos. Cuando Eraser vio lo que Shigaraki pensaba hacer, volvió a activar su Kosei, pero esta vez lo usó contra Shigaraki. Shigaraki notó una sensación extraña en su cuerpo, y se dio cuenta que su Kosei no se activaba, volvió a darse vuelta para mirar a Eraser y dijo: Vaya que eres persistente, Nomu. Rápidamente el Nomu hundió la cara de Eraser en el concreto, el impacto fue tal, que Eraser ya no se movía. Deku mientras veía esto, pensaba que tal vez Eraser fue asesinado en ese momento, y él fue testigo de cómo su profesor fue asesinado frente a sus ojos y no hizo nada por estar paralizado por el miedo. Oh, no se mueve, creo que Nomu se excedió, bueno no importa. Dijo Shigaraki en un tono tranquilo y a gran velocidad, corrió contra Deku y sus amigos. Deku y Mineta miraban paralizados de miedo, como ese tipo llamado Shigaraki, extendía su mano hacia Asui. Deku se había dado cuenta que el Kosei de Shigaraki era, deteriorar cosas, y en una fracción de segundos vio en su mente, como Asui era desintegrada, pero antes de que la tocara, Shigaraki retrocedió de un gran salto, y regresó al lado del cuerpo de Eraser. Esto confundió a Jason y Kurohiri, que se miraron confundidos, hasta que Kurohiri preguntó: ¿Sucede algo Shigaraki? Shigaraki no respondió y sujetaba su mano derecha, hasta que unas gotas cayeron de su mano, era la sangre de Shigaraki, y algo metálico cayó de su mano, era una especie de cuchillo, con mango blanco. Shigaraki lleno de ira levantó la vista, y observó a alguien que estaba parado en la entrada. Pero esa persona desapareció de la entrada y ahora se encontraba frente a Deku y sus amigos. Perdón por llegar tarde, se ve que lo tuvieron difícil, pero no se preocupen, yo los defenderé con mi vida. Dijo aquel valiente shinobi de la hoja, llamado Rock Lee. Y bueno gente, este fue el capítulo 5, espero les haya gustado. Y debo confesarles que originalmente el capítulo iba a durar más, pero decidí cortarlo acá, por razones de tiempo. Espero no me insulten mucho XD, nos vemos en el próximo capítulo.